El siguiente ejercicio es el número 4. Veamos qué dice el enunciado. En un medio sin pérdidas para el cual la impedancia intrínseca es de 60π, la permeabilidad relativa es igual a 1, en otras palabras es un medio no magnético, y la intensidad de campo magnético es menos 0.1 coseno de omega t menos z en dirección x más 0.5 seno de omega t menos z en dirección y amperios por metro. Calcule la permitividad relativa, la frecuencia omega y el campo eléctrico. Resolvamos el ejercicio. Del enunciado podemos obtener alguna información. Primero, la impedancia intrínseca, eta, es 60π ohms. Luego tenemos la permeabilidad, μr, que es igual a 1. Y puesto que se nos indica que es un medio sin pérdidas, entonces sabemos que alfa, nuestra constante de atenuación, va a ser 0 nepers por metro, al igual que la conductividad sigma va a ser 0 siemens por metro. Esto debido a que el medio es sin pérdidas. Por otra parte, vemos en la expresión de campo magnético que nuestra constante de fase es 1, o sea, beta es igual a 1 radián por metro. Quiero reiterar que esto no se nos dice de manera explícita, sino que es una consecuencia, el que alfa sea igual a 0 y sigma sea igual a 0, es una consecuencia de que el medio es sin pérdidas. Lo primero que se nos solicita es la permitividad relativa epsilon sub r. ¿Cómo podemos calcular esta permitividad? Bueno, recordemos que en un medio sin pérdidas, la impedancia intrínseca está dado por μ sobre epsilon raíz cuadrada. Y puesto que el medio es no magnético, esta expresión se simplifica a la impedancia intrínseca del vacío entre la raíz cuadrada de epsilon r. Es decir, 120π entre raíz cuadrada de epsilon r. Y en este medio se nos dice que eso es igual a 60π. Podemos despejar entonces la permitividad relativa como 120π entre 60π al cuadrado, lo cual nos da 2 al cuadrado, que es igual a 4. Acá tenemos la permitividad relativa. Noten que al ser una permitividad relativa no tiene unidades. Recordemos que la permitividad relativa es un factor por el que se multiplica la permitividad del vacío, epsilon sub 0, para encontrar la permitividad específica del medio. Entonces, al ser esta una permitividad relativa, no tiene unidades. Lo segundo que se nos solicita es la frecuencia, omega. Como recordarán de ejercicios anteriores, para esto podemos recurrir a la relación que existe entre el beta y la frecuencia. Para un medio sin pérdidas, el beta es igual a omega por la permeabilidad por la permitividad raíz cuadrada. Esto es exactamente lo mismo que decir la frecuencia entre la velocidad de propagación. Recordemos que la velocidad de propagación es 1 entre la raíz cuadrada de μ por epsilon. Podemos simplificar esto aprovechando que el medio es no magnético, es decir, que μ sub r es igual a 1, para escribir esta relación de una manera más sencilla, como omega entre c por la raíz cuadrada de la permitividad relativa. Notemos que nosotros conocemos beta, obviamente sabemos cuánto es la velocidad de la luz y acabamos de averiguar cuánto es el epsilon relativo. Así que podemos despejar la frecuencia como la velocidad de la luz por beta, que es 1, entre la raíz cuadrada de epsilon r. O sea, 3 por 10 a la 8 entre la raíz cuadrada de 4, que es 2, lo cual nos da un resultado de 1.5 por 10 a la 8 radianes por segundo. La frecuencia de operación. Lo siguiente que nos solicitan es calcular el campo eléctrico. Para esto se pueden seguir dos caminos. El primero es darse cuenta que
la intensidad de campo magnético no tiene componente vectorial en Z, solamente tiene componente vectorial en X y el desplazamiento es en Z. Esto significa que, respetando las ecuaciones de Maxwell, también el campo eléctrico va a tener componente en X y Y, pero no en Z, y el desplazamiento también va a ser en Z en el caso del campo eléctrico. Esto significa que la onda con la que estamos tratando es una onda TEM, una onda transversal eléctrica y magnética. Así las cosas, podemos descomponer el campo magnético en estas dos componentes, H1 y H2. H1 sería la componente en X y H2 sería la componente en Y. Lo mismo podemos hacer con el campo eléctrico. Simplemente tenemos que averiguar esta primera componente en qué dirección apunta, X o y esta componente en qué dirección apunta, X o Y. Así es que podemos escribir los dos campos. Así es que podemos escribir el campo eléctrico de manera genérica como una cierta amplitud que vamos a llamar E10 coseno de omega t menos z. Notemos que la frecuencia no va a cambiar, el beta tampoco. Y vamos a ponerle un vector unitario que vamos a llamar E1. Simplemente para indicar que en alguna dirección debe apuntar esa componente, aunque todavía no sabemos cuál es. Más E20, que sería la amplitud de la segunda componente de campo eléctrico, coseno de omega t menos z, y esta va a apuntar en una dirección que vamos a llamar E2. También tenemos que determinar cuál es este vector unitario. Entonces, por ahora, estos vectores unitarios no sabemos cuáles son, pero los podemos averiguar muy fácil. Recordemos que el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético debe coincidir con la dirección de propagación. En este caso, la dirección de propagación es más z. Así es que el producto cruz de esta expresión con la expresión de campo magnético tiene que darnos en dirección z positivo. Sabemos que E cruz H tiene que ser igual a z positivo. Si lo hacemos por componentes, entonces esto implica que E1 cruz X tiene que darme Z. Y además, E2 cruz Y también tiene que darme Z. La pregunta es entonces, ¿qué vector unitario cuando hago el producto cruz con X me da Z? Bueno, si siguen la regla de la mano derecha, se darán cuenta que esto nos lleva a concluir que E1 es dirección menos Y y de la misma forma E2 es dirección X. Así es que ya tenemos los vectores unitarios. Lo que nos falta averiguar todavía son las amplitudes. ¿Cómo podemos encontrar las amplitudes? Podemos encontrarlas de manera muy sencilla gracias a la impedancia intrínseca del medio. La amplitud E10 tiene que ser igual a la amplitud H10 multiplicado por la impedancia intrínseca, es decir, menos 0,1 por 60 pi. Mientras que la amplitud E sub 20 tiene que ser igual a la amplitud H sub 20 por la impedancia intrínseca, es decir, 0,5 por 60 pi. Esta primera nos da menos 6 pi voltios por metro y esta segunda nos da 30 pi voltios por metro. Observen por favor que este menos de acá lo estamos incluyendo en la amplitud.
del campo magnético. Pero perfectamente lo habríamos podido incluir acá en el producto cruz. Es decir, habernos preguntado cuál vector unitario cruz menos x nos da z. Y entonces, por supuesto, habría cambiado el signo en esta respuesta. Cualquiera de las dos opciones es posible, ya sea que el menos lo tomemos como parte de esta amplitud de la componente x del campo magnético o que lo traslademos al vector unitario, como si este campo fuera 0.1 positivo en dirección menos x. Ya sea que se utilice en la amplitud o que se utilice en la dirección del vector unitario, el resultado va a ser el mismo. Simplemente tenemos que ser consistentes con la manera en que lo estamos haciendo. Ahora ya podemos plantear la respuesta. El campo eléctrico que estamos buscando sería entonces menos 6pi por el coseno de omega t menos z en dirección menos y más 30pi coseno de omega t menos z en dirección x, voltios por metro. Si hacemos el cálculo numérico y si ponemos en primer lugar la componente x, entonces 30 por pi nos va a dar 94.24 coseno de omega t menos z en dirección x. Noten cómo en el caso de la componente y, el menos del vector unitario se cancela con el menos de la amplitud y entonces tenemos 6pi, que es 18.84, más 18.84 cos de omega t menos z en dirección y, voltios por metro. Si ustedes desean, pueden poner numéricamente el omega, ya que es el mismo que encontramos en el segundo paso de este problema, que era 1.5 por 10 a la 8 radianes por metro. En ese caso, la respuesta quedaría ¿cuál es la segunda forma de encontrar el campo eléctrico por la cual es posible resolver este problema? Aplicando directamente las ecuaciones de Maxwell. Recordemos de nuestra primera ecuación de Maxwell que el rotacional de H es igual a sigma veces E más epsilon por la derivada de E de T en un medio como en el que estamos tratando en este ejercicio. Bueno, ya sabemos que sigma se hace cero, entonces esta parte de la ecuación de Maxwell también se hace cero. Y conocemos cuánto es el valor de epsilon, porque ya calculamos que el valor de epsilon relativo es igual a 4. Así es que perfectamente podemos despejar de esta ecuación el campo eléctrico que estamos buscando, ya que tendríamos el rotacional de H igual a epsilon por la derivada de E con respecto a T, y entonces podríamos encontrar E simplemente como 1 entre epsilon por la integral del rotacional de H de T. Les invito a que ustedes por su cuenta puedan explorar esta solución. Primero van a tener que calcular el rotacional de el campo magnético. Eso no es ningún problema, puesto que el enunciado les brinda ese campo magnético. Y después de eso deben integrarlo con respecto al tiempo y finalmente dividirlo entre el epsilon. Haciendo esta operación debería darles exactamente el mismo resultado que antes. Les invito, reitero, a que ustedes puedan también llevar a cabo la solución de este ejercicio, encontrar el campo eléctrico por este camino y compararlo con la solución que obtuvimos anteriormente. Se darán cuenta que es exactamente igual, quizás con una pequeña diferencia de decimales de las componentes de campo.